Entonces vamos a proseguir con nuestro tercer encuentro y los invito a ponerse en presencia del Señor y voy a leer unos versículos del profeta Isaías en el capítulo 54. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Canta de gozo la estéril que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores. Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda. Despliega sin miedo tus lonas. Alarga tus cuerdas. Clava bien tus estacas. Porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu descendencia heredará naciones y poblará ciudades desiertas. No temas. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí les pedimos que todos se silencien, así tenemos la máxima, que todos no nos distraemos con otros ruidos, ¿no? Especialmente yo, que me distraigo. Bueno, este es nuestro tercer encuentro y vamos a seguir avanzando en esto que llamamos María en el misterio de la alianza. Complementario con este curso, nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, que les agradezco mucho a los que se han suscrito y a los que no les pedimos que se suscriban. Ahí tenemos un curso que se llama Fe, Esperanza y Amor, que es como muy complementario con este porque son los evangelios de la infancia. Acá en este curso nosotros nos estamos concentrando exclusivamente en el misterio de María, ¿no? y cómo Dios va preparando durante el tiempo de la antigua alianza la aparición de María, o sea, que María se convierta en la madre del Señor. Y después también, sobre todo hoy vamos a empezar a ver cómo el Nuevo Testamento lee e interpreta la figura de María precisamente con el trasfondo del Antiguo Testamento, que si de alguna manera no lo conocemos, bueno, se pierde mucha de esta riqueza de que los autores del Nuevo Testamento nos quieren transmitir. Pero no es que nosotros vamos a ver los evangelios de la infancia, ya hicimos un curso sobre eso, bueno, así que los invito, si quieren, sobre todo ahora que se acerca el tiempo de Adviento, si quieren después tranquilamente mirarlo, los que no lo conocen, bueno, es como que todavía tienen como más cosas para profundizar. Pero bueno, con esto quiero decir que yo no voy a hablar de los evangelios de la infancia en sí mismos, sino de eligiendo algunos textos que nos muestran, como les decía, el misterio de María. Así que con esto vamos, la vez pasada quedamos, ¿se acuerdan? Estábamos viendo como ejemplo de lo que llamamos estas mujeres fuertes. Esperen un poquito que voy a poner ahora sí, me parece que sí, se ve. Estábamos viendo la historia de Judith, ¿no? Y se acuerdan que
lo que habíamos hablado era que, perdón, voy a cambiar una cosa que tengo mal acá, discúlpenme. Ahí está, si no, no puedo pasarlas. Creo que habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Perdón, perdón. Bueno, este era como el comienzo, ¿no? Lo que llamamos estas mujeres fuertes que también prefiguran a María. Y dentro de estas mujeres, bueno, yo elegí a Judith, porque no podemos ver a todas, ¿no? Y habíamos llegado, si mal no recuerdo, a hablar de digamos, que Judith era descendiente, digamos, que el libro muestra una genealogía de Judith. Por eso decía, en aquellos días llegó todo esto a oídos de Judith, hija de Merari, hija de Ox, hijo de José. Bueno, le dan, o sea, como que cuando aparece así una genealogía, bueno, es como muy importante para, evidentemente para los autores del Antiguo Testamento, es algo que, pero voy a mutear a todos, porque si no estamos escuchando algún perro, no sé cuál, discúlpenme, pero me distraigo mucho. Ale, a vos te dejo que te desmutes. Cuando aparece una genealogía, bueno, evidentemente nos quiere decir que se trata de una persona importante, más allá de que sea hija de tal o cual, ¿no? Sí, pero es como que está señalando la importancia, digamos, y que ella desciende de, como que tiene pura sangre israelita, podríamos decir, ¿eh? O más bien, bueno, ya en este tiempo judío. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Judith había quedado viuda y el texto dice así: Judith había permanecido viuda en su casa durante 3 años y 4 meses. Sobre la terraza de su casa se había hecho levantar una carpa, es como si fuera una pequeña capilla, quiere decir, ¿no? Llevaba un sayal sobre su cuerpo, vestía ropas de luto, ayunaba todos los días, excepto los sábados, los novilunios y los días de fiesta. Es decir, el libro nos la presenta como una mujer sumamente piadosa. Y se acuerdan que yo les comenté que lo que hace que esto forma parte, podríamos decir así, de estos, lo que se llaman libros didácticos dentro de la Biblia, que tratan de mostrar una enseñanza donde seguramente hay hechos históricos, pero que el autor deliberadamente hace como una mezcla, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habla de que está en Asiria, de que los asirios, y habla de Nabucodonosor, que en realidad es rey de Babilonia? Entonces, es como que junta a todos los malos, por así decirlo, a los cuales se enfrenta Israel, los asirios, los babilónicos, y como que lo muestra como el gran peligro al cual se enfrenta el pueblo judío, ¿no? Y entonces dice, lo que se va a producir es que hay un general que se llama Holofernes, al cual Nabucodonosor, digamos, los babilónicos, o los asirios en realidad, pero bajo el comando de Nabucodonosor, que en realidad era de Babilonia, lo manda a sitiar, a conquistar todos estos, el pueblo de Israel, digamos, que no había querido como plegarse bajo su mando. ¿Se acuerdan que en lo que consistía? Bueno, una vez que uno era conquistado, tenía que pagar, sobre todo era pagar impuestos, y desde ya que en la antigüedad lo que esto implicaba era que el pueblo que conquistaba imponía sus dioses al pueblo conquistado. Y esto le va a ocurrir a Israel en varias oportunidades. Aunque misteriosamente
a pesar de todo, Israel conserva su religión. Esto es como un misterio que hay, que no, por ejemplo, cuando va al exilio, y si, realmente en el exilio en Babilonia, hace como toda una introspección, relee toda su historia y vuelve todavía más, con más fe que nunca, podríamos decir así, ¿no? O sea, no pierde la fe. No sabemos en el camino quiénes quedan, digamos, pero como pueblo la conservan. Bueno, entonces, lo que se presenta acá es que ella pertenece, digamos, Judith pertenece a una pequeña ciudad que se llama Betulia, y entonces los ancianos, digamos así, de Betulia, al oír que van a ser sitiados, ellos son sitiados por Holofernes, y Holofernes les corta la provisión de agua, y entonces, bueno, dicen, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces se da esto. Perdón, entonces ellos deciden esperar 5 días a que el Señor los ayude. Y como cuando Judith se entera de esto, va y habla con los ancianos y les dice esto. Ella les dijo: escúchenme, por favor, jefes de la población de Betulia. Ustedes se equivocaron hoy ante el pueblo al jurar solemnemente que entregarían la ciudad a nuestros enemigos si el Señor no viene a ayudarnos en el término fijado, que eran 5 días, ¿no? A fin de cuentas, ¿quiénes son ustedes para atentar así a Dios y usurpar su lugar entre los hombres? ¿Ahora ustedes ponen a prueba al Señor Todopoderoso? Pero esto significa que nunca entenderán nada. Si ustedes son incapaces de escrutar las profundidades del corazón del hombre y de penetrar los razonamientos de su mente, ¿cómo pretenden sondear a Dios, que ha hecho todas estas cosas, y conocer su pensamiento o comprender sus designios? Fíjense que hay acá también, podríamos decir, dentro del relato, ya hay como algunos versículos que podrían perfectamente pertenecer a lo que nosotros llamamos la literatura sapiencial, lo que llama la sabiduría de Israel, ¿no? Fíjense esto que dice, ¿no? Que nos habla a todos nosotros. Si nosotros somos incapaces de escrutar las profundidades del corazón humano y de penetrar los razonamientos de la mente, ¿cómo pretendemos sondear a Dios, que ha hecho todas estas cosas, y conocer su pensamiento o comprender sus designios? Bueno, esto también nos va a servir para aplicar también al misterio de María, ¿no? Ya vamos a ver. No, hermanos, cuídense de provocar la ira del Señor nuestro Dios, porque si Él no quiere venir a ayudarnos en el término de 5 días, tiene poder para protegernos cuando Él quiera o para destruirnos ante nuestros enemigos. No exijan entonces garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no cede a las amenazas como un hombre, ni se le impone nada como a un mortal. Esto me hace acordar cuando el Papa Benedicto visitó Auschwitz, que si quieren después lo pueden buscar, está su discurso, está en YouTube, que es muy, muy, muy impresionante. También lo pueden encontrar en el sitio del Vaticano, ¿no? Y ahí, bueno, Benedicto comienza como interpelando a Dios y le dice: ¿por qué callaste? Como diciendo, ¿por qué permitiste esto? Y después, bueno, dice, pero en realidad ahí Benedicto se presenta como un Job, que sería también alguna vez interesante hacer un cursito sobre esta figura tan grande en la Biblia que es Job, que también interpela al Señor. Pero lo que después va a decir Benedicto es precisamente esto, ¿no? Que nosotros no podemos escrutar el corazón, o sea, la mente de Dios, y que no nos corresponde hacerlo. Así que bueno, como ven, está muy emparentado con lo que dice Judith acá. ¿Cómo podemos penetrar en el misterio? ¿Cómo podemos pretender sondear a Dios, que ha hecho todas estas cosas? Bueno, entonces ella
tiene un plan y dice, escúchenme porque voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación a los hijos de nuestra estirpe. Esta noche ustedes se ubicarán ante la puerta de la ciudad, yo saldré con mi servidora y antes del plazo fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor por mi intermedio visitará a Israel. No traten de averiguar lo que voy a hacer porque yo no les diré nada hasta haber ejecutado mi proyecto. Entonces, bueno, entonces ella tiene un plan, dice que tiene que, acuérdense que estas ciudades, que generalmente tenían murallas, entonces tenían como unas puertas que se cerraban por la noche, y ella dice que va a ir a la puerta de la ciudad y que va a hacer algo, pero que ella no les puede decir su plan. Perdón. Bueno, y entonces ella, antes de entrar en esta aventura que va a realizar, hace una oración que me parece una oración que es muy buena para tenerla presente y rezarla a nosotros. Por ahí no es tan conocida, pero miren lo que dice así. Dios mío, escucha ahora la plegaria de esta viuda. Tú has hecho el pasado, el presente y el porvenir. Tú decides los acontecimientos presentes y futuros, y solo se realiza lo que tú has dispuesto. Las cosas que tú has ordenado se presentan y exclaman, aquí estamos, porque tú preparas todos tus caminos, y tus juicios están previstos de antemano. Esta oración como que revela la profundidad de la santidad de Judith y de su sabiduría, ¿no? Ella tiene como una comprensión muy clara de que Dios es Dios y ella no. Y del tema de esto que nosotros podemos llamar la providencia de Dios, ¿no? Tú preparas todos tus caminos y tus juicios están previstos de antemano. Entonces ella es como que ella se pone, se dispone, podemos decir así, a ser un instrumento de Dios. Porque tu fuerza no está en el número ni tu dominio en los fuertes, sino que tú eres el Dios de los humildes, el defensor de los desvalidos, el apoyo de los débiles, el refugio de los abandonados y el salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, soberano del cielo y de la tierra, creador de las aguas y rey de toda la creación. Escucha mi plegaria. Bueno. Entonces, lo que hace Judith es, perdón, antes de se los cuento, ¿no? Ella se presenta en esta puerta y le pide a los israelitas, al jefe de la ciudad, Osías, que la dejen salir por la puerta de la ciudad y empieza a caminar y camina hacia el campamento del enemigo. Y una cosa que no sé si comentamos, pero bueno, Judith era una mujer bellísima y ella para esta misión se saca toda esta ropa de luto y se pone como sus mejores ropas, como si fuera realmente, no sé, como si fuera un casamiento, podríamos decir ahora, ¿no? O sea, se viste muy, o sea, no, deja de lado su viudez y se viste para ser una mujer muy atractiva, podríamos decir así, ¿no? Entonces, es como que todo el mundo va a quedar prendado de su belleza, y cuando la descubren los enemigos, que va ahí caminando siempre con su servidora, las mujeres no andaban solas, y además esta acompañante servidora es alguien que va a estar todo el tiempo al lado de ella, muy importante. Entonces, bueno, tiene este primer encuentro. Mientras caminaban a lo largo del valle, le salió al encuentro una avanzada de los asirios. Ellos detuvieron a Judith y le interrogaron, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, soy una hebrea, pero huyo de mi pueblo porque está a punto de convertirse en presa de ustedes. Por eso vengo a presentarme ante Holofernes, el general en jefe del ejército, para darle buenas informaciones. Yo le indicaré un camino por el que podrá pasar para apoderarse de toda la región montañosa sin que pierda la vida ni uno solo de sus hombres.
Al oír sus palabras y contemplar su rostro que los dejó cautivados por su extraordinaria hermosura, aquellos hombres le dijeron: has puesto a salvo tu vida, apresurándote a presentarte ante nuestro Señor. Ahora sigue adelante hasta tu tienda de campaña y algunos de nosotros te escoltarán hasta hacerte comparecer ante él. Entonces, bueno, como que la dejan pasar e inclusive le van a dar como una tienda solo para ella. Bueno, y ella, Judith, se va a presentar ante Holofernes y le va a decir que ella le va a comunicar cómo tiene que hacer para poder conquistar al pueblo, a este pueblo que él ha sitiado, pero es como que no termina nunca de decirle nada, y Holofernes evidentemente queda muy prendado por la belleza. Yo acá solamente pongo unos extractos, ¿no? Le dice así, ¿no? En un momento dado, le dice: acepta de buen grado las palabras de tu esclava, permítele hablar en tu presencia, todo lo que yo te diré esta noche es verdad. Y la verdad es que ella no va a mentir nunca. Es como que lo enreda con sus palabras, pero no es que le dice cosas, no le miente. Si sigues los consejos de tu servidora, Dios llevará a buen término tu empresa y no fracasará nada de lo que te has propuesto. Pero, o sea, Dios llevará a buen término tu empresa, es como que ella está hablando como de su señor, al que llevará a cabo lo que se ha propuesto, pero en realidad no es precisamente lo que se han propuesto los asirios, ¿no? Bueno, y entonces todas las noches ella sale del campamento para bañarse y para rezar, y entonces es como que esta práctica, que, o sea, por un lado representa su piedad, que es sincera y es verdadera, y por otro lado, cuando ella termine de hacer lo que tiene que hacer, esto le va a dar como una vía de escape y va a hacer que nadie sospeche de ella. Como que va preparando, es como muy, eh, eh, muy astuta, podríamos decir así, ¿no? Entonces, ellos van a estar como acostumbrados a que Judith a cierta hora se vaya al campamento a bañarse y a rezar, ¿no? Entonces, bueno, los guardias después no van a sospechar de ella, ¿no? Bueno, entonces dice así: las palabras de Judith agradaron a Holofernes y todos sus oficiales, los cuales, admirados de su sabiduría, exclamaron: de un confín al otro de la tierra no hay mujer como esta por la hermosura de su rostro y la sensatez de sus palabras. Bueno, entonces ella los conquista con su inteligencia y con su belleza. Es como que hace jugar mucho su belleza, quedan todos como muy embobados, podríamos decir así. Luego los oficiales de Holofernes la condujeron a su carpa y ella durmió hasta la medianoche. Antes de la aurora se levantó y mandó decir a Holofernes: Señor, ordena que me dejen salir para hacer oración. Esto que yo les digo de que ella todos los días, a cierta hora, salía a rezar, y bueno, entonces eso lo va a mantener y después nadie va a sospechar de ella. Bueno, finalmente Holofernes decide seducirla. Entonces la invita una noche, pasan varias noches, y finalmente una noche la invita a cenar con él, con el propósito de seducirla. Y lo que va a ocurrir es que ella va a hacer que él se emborrache. Bueno, a ver, vamos. Esta es la invitación: no tenga reparo esta preciosa joven en presentarse ante mi señor para ser honrada por él y beber alegremente con nosotros. Hoy serás tratada como una de las asirias que viene en el palacio de Nabucodonosor. Entonces ella dice: ¿quién soy yo para contradecir a mi señor? Haré gustosamente todo lo que le agrade, y eso será para mí un motivo de alegría hasta el día de mi muerte. Enseguida se levantó y se atavió con sus vestiduras y con todos sus adornos femeninos. Judith entró y se reclinó. El corazón de Holofernes quedó cautivado por ella. Su espíritu se turbó y ardía en deseos de poseerla, porque desde la primera vez que la vio, buscaba la oportunidad de seducirla.
Bueno, entonces, finalmente, Holofernes, encantado con ella, bebió tanto vino como nunca lo había hecho en un solo día desde su nacimiento. Con lo cual, bueno, queda totalmente borracho, queda ahí como medio tendido, y ella saca una espada y le corta la cabeza. ¿Mm? Y entonces le da la cabeza acá en esta pintura, digamos así, en esta obra de arte, se ve perfectamente que ella ya le cortó la cabeza, se la está dando a la sirvienta, que la pone en una bolsa, y entonces las dos ahora van a aprovechar esto que yo les decía, que la gente estaba acostumbrada a que ella a determinada hora cerca de la madrugada saliera a orar, y entonces no le van a decir nada, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente a la mañana siguiente, ¿eh? Van a descubrir que esto que pasó, bueno, y entonces finalmente el ejército este de Holofernes va a huir, se va a desbandar porque no van a poder, o sea, quedan como espantados, y entonces, bueno, los israelitas salen a perseguirlos, y bueno, y se van y se salvan, gracias a Judith. Esta es una obra de arte muy, muy conocida, que pertenece al pintor ese Caravaggio. Bueno, es como muy espantosa, ¿no? Porque está ahí el pobre Holofernes que le cortaron la cabeza. Pero bueno, quería terminar con esta frase: una mujer hebrea ha cubierto de vergüenza la casa de Nabucodonosor. Acuérdense que una mujer es sencillamente una nada, para los tiempos en los cuales ella actúa. Los soldados, toda la fuerza, todo correspondía a los varones, podríamos decir, ¿no? Y entonces es como una doble vergüenza, una mujer hebrea ha cubierto de vergüenza la casa de Nabucodonosor. Bueno, con esto terminamos esto de viaje, podríamos decir así, a toda velocidad por por el Antiguo Testamento, y vamos ahora sí a comenzar a mirar los textos del Nuevo Testamento. ¿Mm? Como les dije, hay muchas madres, nosotros solamente vimos el caso de Sara, y bueno, también, bueno, vimos Sara, Ana, y también hay muchas mujeres fuertes, pero bueno, tenemos que elegir algunas porque si no, no terminaríamos nunca. Entonces, ahora vamos a em, dejar esto que estamos, em, perdón, voy a pasar a otro, y eh, vamos con este, ¿no? Esto sería como ya parte del tercer encuentro. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el Evangelio según San Lucas, y en especial la Anunciación. Entonces, lo primero que quería proponerles era que contemplemos por unos instantes esta pintura que es de Marc Chagall, ¿no? Que es un pintor, un artista ruso del siglo XIX y XX, digamos así, judío, pero que sin embargo tiene pinturas como esta, cristianas, y que a mí me parecen una belleza. Y acá fíjense la mirada entre el ángel y María, como que nos deja qué hay en ese encuentro de miradas, ¿no? ¿Qué se están diciendo? Bueno, porque la verdad que la Anunciación también es como un gran misterio, ¿no?
nosotros en el Evangelio de Lucas, como dicen muchos exégetas, se piensa que Lucas conoció a María y como que, que tiene dentro de su evangelio los recuerdos de cosas que dijo y que relató la propia María. Distinto es el Evangelio de Mateo, que no lo vamos a ver así porque sí, porque en realidad está concentrado en la figura de José. En el Evangelio de Mateo tenemos la anunciación a José. En el Evangelio de Lucas tenemos la anunciación a María, y como nuestro objetivo es entender a María, bueno, nosotros nos vamos a concentrar más en estos textos, ¿no? Vamos a leer el texto de la anunciación entero, ¿no? Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Realmente, o sea, el texto es de una belleza y al mismo tiempo de una gran sobriedad. Todo el Evangelio es como tremendamente sobrio. Es como que nunca no tiene así como estallidos. Fíjense, acá está relatando quizás la cosa más importante para nosotros los cristianos, que es el tema de la encarnación, y sin embargo, o sea, tiene como esta economía de palabras, y por supuesto que no profundiza en lo que está sintiendo María. La única cosa que nos va a decir es que María quedó como desconcertada, en algunas traducciones dice turbada. Acuérdense que siempre esto es una traducción, así que las palabras que se eligen a veces no reflejan exactamente el contenido original, ¿no? Pero, y se preguntaba qué podía significar, era como que el saludo y después, bueno, como que, pero no nos está contando lo que hay en el corazón de María. Bueno, vamos a ir muy, muy despacito, tratando de como si esto fuera un paquete, y le vamos sacando los envoltorios para tratar de llegar al tesoro que está en el fondo. Vamos a empezar por esto, ¿no? El envío, ¿no? En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. ¿En el 6º mes de qué? Porque nosotros no venimos leyendo todo, ¿no? En el 6º mes de el Del Evangelio de embarazo Lucas. de su prima, ¿o no? Claro, el Evangelio de Lucas está construido, por eso yo Está les bien. decía que
estaría bueno, si alguno no lo conoce, que vean ese otro curso, donde en alguna de las, creo que son 3 encuentros, bueno, en alguno de los encuentros, explico cómo está estructurado el Evangelio de Lucas, ¿no? Que tiene es lo que los autores llaman un díptico, ¿eh? Por un lado, la anunciación a Zacarías de Juan el Bautista, después tenemos la anunciación a María, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, en el medio la visitación entre las dos. Bueno, entonces cuando está hablando, cuando dicen el 6º mes, es el 6º mes de Isabel, al cual el ángel Gabriel también se había presentado ante Zacarías. ¿Se acuerdan que él estaba en el templo? Él no cree, o duda de esto, y entonces como señal, Dios lo deja mudo, hasta que nace Juan el Bautista. Bueno, nuevamente aparece aquí el ángel Gabriel. La palabra Gabriel, en hebreo, viene de un verbo, de una palabra, ¿no? Geber, que todas las palabras que terminan en él es Dios. Entonces, bueno, Ismael, Gabriel, Rafael, bueno, todos son nombres, lo que llaman nombres teóforos, como que contienen dentro de ellos el nombre de Dios, el Dios. De ahí viene, después en la Biblia se usa el plural, como un plural majestático, como que nosotros decimos vuestra majestad, como un plural. Bueno, entonces en la Biblia Dios no se lo llama él, sino Elohim, que es como dioses, pero en realidad es Dios. Es como decir vuestra majestad. Bueno, y Geber, de donde viene Gabriel, quiere decir fuerte, ¿no? Entonces la palabra Gabriel es el fuerte de Dios, podríamos traducirlo así, ¿no? La fortaleza de Dios. Enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret es una ciudad que no figura para nada en el Antiguo Testamento. Es como un lugar bastante ignoto. Y Galilea pertenece como región a lo que en su momento era el reino del norte, el reino de Israel, que fue conquistado por los asirios y muy pronto desaparece, digamos así, como reino, y nunca más va a volver a serlo como tal. Lo único que va a quedar así como unidad, como reino, va a ser el reino de Judá. El resto de las tribus de Israel van a estar dispersas y como que nunca más van a poder volver como tales a su territorio. O sea que era una región, podríamos decir, semi-pagana para lo que eran los en el tiempo de Jesús, o sea, como la élite y lo importante del judaísmo estaba en torno a la ciudad de Jerusalén, que nunca había dejado de ser de algún modo judía. Acá, en la región de Galilea, se habían mezclado con otros pueblos, bueno, pero acá dice que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. Fíjense que el relato repite 2 veces el tema de la virginidad. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida en la Palestina de su época. El matrimonio tenía como 2 partes. La primera parte era como el compromiso. En hebreo se dice erushin, y era como un acuerdo formal en el cual las familias, digamos, se comprometían a que, bueno, ella iba a ser la esposa y él iba a ser el esposo. Había como una especie de intercambio formal en presencia de algunos testigos, y se pagaba la dote. Y después se hacía como el matrimonio en sí,
que era cuando ya la mujer se iba a vivir a la casa de su marido, o digamos a su nuevo hogar. Ahora, el compromiso le daba al novio como derechos legales sobre la mujer, y ya la podía llamar su esposa. La podía llamar esposa a pesar de que no vivían juntos. Y solamente se podía romper este compromiso a través de un acta de divorcio. Generalmente el compromiso podía durar hasta 1 año y la mujer quedaba en la casa de los padres hasta que finalmente se realizaba el matrimonio en sí. Bueno, estas cosas son bastante conocidas, me parece. Generalmente cuando llega Navidad, siempre en alguna homilía las explican, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos acá como el misterio, podríamos decir así, o la llamada de atención de que por 2 veces va a aparecer el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, previamente en el Antiguo Testamento, aparece en el libro de Daniel. Y dice así: yo, Daniel, hablaba todavía en oración cuando Gabriel, ese hombre, al que había visto al comienzo en la visión, se acercó a mí en rápido vuelo. Ven que habla de hombre, pero en realidad está volando, a la hora de la oblación de la tarde. Él me instruyó y me habló diciendo: Daniel, yo he salido para abrirte la inteligencia. Cuando tú comenzabas tus súplicas, salió una palabra, y yo he venido a anunciártela porque tú eres objeto de predilección. Discierne la palabra y entiende la visión. 70 semanas han sido fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y al profeta, y para ungir el santo de los santos. Habla de esto de las 70 semanas. Bueno, esta profecía era una profecía que que el pueblo judío la tenía muy, muy presente. Y de hecho, si se toman, esto lo tienen que tomar como dato porque no lo voy a explicar acá, pero si toman como que las 70 semanas son 70 semanas de años, desde que habla el profeta Daniel a la venida de Jesús, se cumplen 70 semanas de años. O sea, es así el cálculo que hay que hacer. Pero además hay otro cálculo que también está como metido acá dentro, que es el que les quiero mostrar. Primero, tenemos, por 3 veces en el relato se habla de que se cumplieron los días. La primera vez es cuando está el Zacarías, cuyo lo que hacían los sacerdotes en el templo. Acuérdense que Zacarías era un sacerdote, pertenecía a la familia de Aarón. Entonces, bueno, ellos cumplían, estaba dividido como en 24 turnos el servicio de los sacerdotes, y una vez que les tocaba tenían que estar 1 semana en el templo, y después volvían a sus ocupaciones habituales. Podían ser comerciantes, podían ser pastores, bueno, podían tener cualquier tipo de profesión, pero una vez por año les tocaba, y en las grandes fiestas de Israel también, les tocaba hacer el servicio en el templo. Bueno, entonces dice: sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, o sea, se acabó la semana, se fue a su casa, días después concibió su mujer Isabel. Fíjense que esta frase, se cumplieron los días, sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, acá está hablando de, perdón, la segunda vez se refiere al nacimiento de Jesús, y la tercera es la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor:
todo varón primogénito será consagrado al Señor. Por 3 veces nos repite Lucas que se cumplieron los días. Entonces, bueno, les quería mostrar este cálculo. Hay 6 meses desde el anuncio a Zacarías. Esto está tomado de un libro de un exégeta que se llama René Laurentin, es un exégeta francés, Estructura y Teología de Lucas 1:2. Dice así: hay 6 meses desde el anuncio a Zacarías hasta el anuncio hecho a María. A 30 días por mes, según el uso bíblico, 180 días. Después, 9 meses desde la anunciación hasta Navidad, es decir, 270 días. Y 40 días más desde la Navidad hasta la presentación. Había que esperar 40 días para presentar al niño, según dice el libro del Levítico. El total, 180 más 270 más 40, nos da 490 días, o 70 semanas de 7 días. ¿Se acuerdan lo que decía el texto de Daniel? 70 semanas han sido fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión al profeta y para ungir el santo de los santos. Entonces vamos a ver cómo, bueno, acá está hecho el cálculo, 490 dividido 70 nos da 70 semanas. Pura coincidencia y podría ser, pero en la Biblia muy pocas cosas se dan por pura casualidad. Y hay como toda una conexión entre el lenguaje de las cosas que dice la profecía de Daniel y lo que dice el ángel. Fíjense, por ejemplo, esto, ¿no? El niño será santo. Acuérdense que en la profecía de Daniel dice 70 semanas para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia, para sellarla y para ungir el santo de los santos. Es como, acuérdense que el hebreo no tiene superlativos, entonces usa esta expresión, el santo de los santos quiere decir el santísimo, el cantar de los cantares, el mejor cantar. Bueno, y la conclusión dice, si nosotros vemos de vuelta el texto de la Anunciación, vemos que dice, por eso el niño será santo. Bueno, hay como una conexión entre la santidad del niño y lo que está diciendo el Gabriel que va a suceder. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción acá de 5 minutos y nos volvemos a encontrar. Bueno, seguimos entonces con el texto de la Anunciación. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. Aquí el texto en griego usa esta palabra, ¿no? Parcenón. Bueno, seguramente ustedes, que quiere decir virgen, seguramente ustedes alguna vez escucharon hablar de el Partenón, ese templo que hay en la Acrópolis, en Atenas. Bueno, precisamente es un templo que estaba dedicado a Atenea, Atenea Virgen, justamente esta diosa, Atenea Partenón, era virgen. Después
en la mitología griega hay otra diosa que se llama Artemisa, en el que su par latino es Diana, Diana cazadora. Artemisa, bueno, también es la diosa de la caza, y se la representa siempre creo que es con un ciervo, y con un arco y flecha. Pero curiosamente y ella también es virgen, y muchas veces se la llama Diana la Casta, y es la diosa de los partos, la protectora de los partos. Hay una conexión que ya está reconocida, digamos así, en la mitología, porque bueno, la mitología contiene también muchas verdades, de que hay una conexión entre la castidad y la fertilidad y la fecundidad. Es como que la casta es fecunda. Hay también, y esto está, fíjense que ya la misma, por eso les digo, la mitología griega, la mitología romana, ya lo reconoce. Esta diosa virgen y casta como protectora de los partos, de la fecundidad. Si no hay castidad, no hay fecundidad. Bueno, los dejo para que lo piensen. Pero bueno, a pesar de que aquí, si nosotros estuviéramos leyendo el Evangelio de San Mateo, nos diría, cuando habla de María, nos va a recordar una profecía, que es la profecía del Emanuel, que está en el libro de Isaías. Pero si bien acá no se la menciona explícitamente, de alguna forma tenemos este eco de la escritura. La profecía dice así. Bueno, perdón, nos tenemos que situar en el contexto. Se sabe de las pocas cosas que se saben con mucha precisión, que esto que está sucediendo acá en el profeta Isaías ocurre alrededor del año 733 antes de Cristo, donde justamente los asirios, ahora que estábamos hablando de Judith, habían puesto, eran como los que dominaban toda esta región, y hay un rey en Damasco, en Siria, que se llama Resín, y otro rey en Israel, se unen para como enfrentar a esta potencia asiria. Acuérdense que aquí estamos hablando de que en esta época Israel como tal está dividido en dos: Reino del Norte, capital en Israel, el rey se llamaba Pekaj, y el rey de Judá se llama Acaz, Judá, que abarca el territorio de la tribu de Judá, y ahí vienen los judíos, que es, digamos, todo lo que rodea a Jerusalén, Belén, todo esto es parte de la tribu de Judá, y él no se une a esta alianza. Y entonces es como que Resín de Damasco y Pekaj van a sitiar a Judá para tratar de que entre con ellos. Y entonces, bueno, tienen como mucho miedo. Entonces acá no se quiere unir a esta alianza anti-asiria, y en su lugar firma un pacto de protección con Asiria, que le garantiza una cierta seguridad y salva a su país de la destrucción. Pero, por otro lado, le va a exigir a Siria que adore a las divinidades asirias. Y de hecho, bueno, se sabe que en el templo de Jerusalén se construye en esa época un altar según el modelo asirio. Pero bueno, en ese momento el profeta Isaías se presenta ante el rey, le dice que no, que tiene que confiar en Dios, que no firme ningún tratado,
Y entonces le dice, para que veas que Dios está con vos, pedí una señal. Y él le dice, no, yo no quiero molestar. Bueno, vamos a leerlo. Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios en lo profundo del Sheol o en lo más alto. Dijo Ahaz, no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías, oíd pues, casa de David. ¿Os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, Mateo la va a citar explícitamente, pero bueno, he aquí una doncella, en hebreo es alma, ha-alma, la doncella, en griego parthenos, en la Biblia griega. Cuando en griego la palabra es precisamente virgen, en hebreo es doncella, no implica en sí misma la virginidad. Lo que pasa es que en esa época no había ninguna mujer, como tal, digamos, el 99% de los casos, que no fuera a desposarse, que no fuera virgen. Entonces es como que doncella y virginidad están unidas en su esencia. Y le pondrá por nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Nosotros, eso lo explica Mateo. Im es con, anu, nosotros, el Dios. Immanuel, Dios con nosotros. Ahora, Jesús no recibe el nombre de Emmanuel porque él es el Dios con nosotros, no necesita tener ese nombre. Bueno, en el momento en el que se hace esta profecía, es como que no se entiende bien. Después hay un montón de cosas que se dicen de este niño que van a nacer que no corresponden a ningún hijo de Ahaz, ni ningún tipo de como de realidad histórica. Es como algo que queda, que es de alguna manera misterioso. Bueno, entonces María, como bien va a decir Mateo, viene a cumplir, esto se ocurrió para que se cumpliera, dice Mateo, las palabras del profeta Isaías. He aquí que una virgen está encinta, va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, ahora Jesús es verdaderamente el Dios con nosotros. Bueno, el ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia. Bueno, si ustedes estuvieron atentas en las primeras clases, enseguida esto les tendría que hacer como, esto me hace acordar a algo, porque nosotros lo que vivimos constantemente o hablamos mucho de esto, del tema de la alegría, y lo relacionamos con esta figura colectiva femenina que se llama la hija de Sión. O sea, el saludo del ángel es extraño, porque el normal saludo judío, ¿cuál sería? Shalom, paz, la paz esté contigo. Y sin embargo acá está usando esta fórmula que, bueno, que muchas veces la iglesia la tradujo como simplemente como un salve, ave, al latín, como la oración de María, ¿no? Ave María. Pero en realidad esta palabra verdaderamente quiere decir alégrate, ¿no? Entonces podríamos decir que con este saludo del ángel comienza en sentido propio el Evangelio, el Nuevo Testamento. La misma palabra alegría, que es muy importante, todo el Evangelio de Lucas está, tiene como muy presente el tema de la alegría. ¿Se acuerdan que el ángel le dice a los pastores, les anuncio una gran alegría? Después, en
en el Evangelio de Juan, ¿no? Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor resucitado. Entonces, es como que esta alegría tiene que ser constante, y es una parte tan importante de nuestra fe, ¿no? Y nosotros muchas veces, bueno, no sé ustedes, pero yo a veces siento, cuando estoy en una misa como que los cristianos no transmitimos esta alegría profunda. Es como que nos hemos acostumbrado, ¿no? A veces tendríamos que pensar, ¿qué pasaría si no tenemos esto? Si no tenemos el Evangelio, ¿no? Si no tenemos esperanza. Muchas veces cuando nos ocurren sucesos trágicos o terribles, donde realmente como que el Señor le da sentido a nuestra vida y a lo que nos está pasando, podemos de alguna forma vivir lo que nos ocurre con alegría. Es como que nos damos cuenta de cómo sería nuestra vida si no tuviéramos esta esperanza, si no tuviéramos esta fe, si no tuviéramos estas certezas, ¿no? De que Dios salva, de que Dios es misericordioso, de que hay otra vida, de que, bueno, de todo lo que contiene nuestra fe, ¿no? Bueno, acá comienza realmente, volviendo a esto de lo que vimos, ¿no? Del protoevangelio, ¿no? La semilla de la mujer le aplastará la cabeza a la semilla de la serpiente. Entonces, por eso, alégrate. Y está, fíjense que la palabra alégrate, jaire, también está muy unida al tema de la gracia. La gracia, que es participación en la vida divina, bueno, nos tiene que llevar, ¿no? La vida de la gracia nos tiene que llevar a la alegría. Bueno, es como un don que se nos da. Perdón, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, esta palabra jaire, ¿se acuerdan? Bueno, y acá vamos a ver una serie ya las vimos, ¿no? La de Joel no la vimos. No temas, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, los pastizales de la estepa han reverdecido, los árboles producen sus frutos, la higuera y la viña dan sus riquezas, alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asno. Y finalmente, bueno, esta que quizás es la más importante, grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Literalmente está en tu seno. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. Bueno, vamos a ver, vamos a contrastar esto con cómo será el niño. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada. Es como que la respuesta de María va a tener como tres fases. Primero se queda como turbada, pensativa. Es distinto que la actitud de Zacarías, que no la estamos viendo acá, ¿no? Él se dice que se sobresaltó, se quedó lleno de temor. En cambio, María está como, bueno, tiene como una reflexión, se preguntaba, esto que hablábamos del método de María, ¿no? Este rasgo de María de confrontarse con la palabra. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Y él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, entonces vamos a ver acá ecos de la escritura, ¿no? De Sofonías, esta profecía de Sofonías, la de Alégrate, hija de Sión, con el saludo del ángel. Fíjense las conexiones. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama Israel. Alégrate y regocija de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿No? Alégrate, María, dice el ángel. El rey de Israel, el Señor está en medio de ti, literalmente en tu seno. Es la profecía de Sofonías. Y en el ángel, ¿no? En Lucas, el Señor es contigo. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Ya no temerás ningún mal, no temas, María. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Le pondrás por nombre Jesús, que significa Yahvé salva. Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Fíjense que cuando el ángel le dice, reinará sobre la casa de Jacob, ya la casa de Jacob significa el reino unido. La casa de Jacob son las 12 tribus de Israel. Ya no es más Judá, con Jerusalén, sino sobre todo el pueblo de Israel. Las 12 tribus, todos los que habían desaparecido en las invasiones de los asirios, como tales, ¿no? Que habían parado. Este niño va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Acá tenemos como ecos también de otra profecía que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería mostrar es esto, ¿no? Por un lado tenemos, fíjense, María es como este centro de conexión entre esta alianza que Dios hace con esta figura femenina colectiva que representa al pueblo de Dios y que se llama la hija de Sión, y que recoge en sí misma esto que llamamos la línea femenina, las grandes madres, las matriarcas, estas mujeres fuertes. Es como que todo esto está María está prefigurada en esta hija de Sión, que a su vez recoge un montón de textos de realidades de la antigua alianza, y acuérdense el tema de la alianza como matrimonio, que está que lo vimos en el primer encuentro, y creo que en el segundo también. Y después esto, o sea, esto se junta en esta figura concreta, verdadera, de esta mujer, María, pero a su vez después María se convierte, es como que esto de la hija de Sión pasa a través de María para dar, María se convierte en ícono de la iglesia. Entonces, es como que se traspasa a través de la figura concreta de María, y se abre nuevamente hacia la iglesia. María va a dar, así como María da a luz a su hijo, María va a dar a luz como iglesia a los cristianos, como ícono de la iglesia a los cristianos. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan. He aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Desde ese momento el discípulo la recibe en la casa, y después finalmente en la gran figura de la mujer del Apocalipsis. Como que junta todo esto. Por un lado es verdaderamente la madre del Mesías, y por otro lado también es la madre de la iglesia. Bueno, este es un mosaico, ¿no? de esta Santa María como la sabiduría, Santa Sofía, que está en una iglesia en Sicilia. Bueno, me encanta. Pero bueno, esto, hija de Sión, María, María verdaderamente es la hija de Sión, encarnada, concretizada, y a su vez después María es la madre de la iglesia. Bueno, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo.
al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Esta palabra, que es jaritomene, llena de gracia, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Nuevamente, este jarin, ¿se acuerda que, bueno, que dijimos, ¿no? El jaire y jarin, la alegría y la gracia, tienen como esta misma raíz. Alegría y gracia van juntas, esto que les decía. Bueno, la reflexión teológica ve en este saludo del ángel uno de los fundamentos teológicos principales para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. María, Dios la ha favorecido desde toda la eternidad. María concebida sin pecado original porque es la llena de gracia. Que es jaritomene. Bueno, aquí tenemos como el fundamento teológico de uno. ¿Se acuerdan que hablamos que hay 4 dogmas marianos? Uno de ellos es el dogma de la Inmaculada Concepción. María concebida sin pecado original. Bueno, que es un dogma que se proclama en el siglo XIX, ¿se acuerdan? Bueno, y este es como el fundamento teológico de del dogma de la Inmaculada Concepción. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí entra otro lenguaje, esto de el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo les pongo ahí la palabra griega, episkiasei. Esta es una palabra que pertenece a la teología del templo y de la presencia de Dios en el templo, en su santuario. Hay como Dios, que en el Éxodo comienza a seguir al pueblo como una nube, ¿se acuerdan? Como una nube, como una columna, de día es como una nube y de noche es una columna de fuego. Bueno, que es como el signo, el símbolo de la gloria de Dios. Es como el signo, esta nube sagrada, es como un signo visible de esta presencia gloriosa de Dios, que después va a ser, se va a meter adentro del templo, primero del tabernáculo del desierto y después del templo de Jerusalén. Y entonces, bueno, aquí el relato retoma esto para hablar de que hay como una presencia especial, ¿no? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, María es como, va a ser ella como templo, ¿no? Del Espíritu Santo, que la va a cubrir con su sombra, vamos a ver que, bueno, a ver, fíjense, ¿no? Bueno, ahora después vamos a hablar esto, ¿no? Pero María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El tema de la virginidad de María, ¿no? Bueno, sobre esto vieron que hay infinidad de conjeturas. ¿Cómo? María dice, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Entonces, algunos han dicho, por ejemplo, San Agustín decía que María había hecho un voto de virginidad y se había comprometido, ¿no? que San José era un hombre ya anciano, que iba a proteger su virginidad. Hay todo tipo de, ¿no? en los padres, de especulaciones, ¿no? Pero realmente esta reconstrucción, decir esto está totalmente fuera del mundo judío. En el mundo judío no existía el voto de virginidad. Aunque tenemos casos por ejemplo, el profeta Jeremías, que se conserva virgen, pero
son como casos excepcionales, y no hay, fíjense, inclusive Samuel, que es consagrado a Dios desde el vientre de su madre, ¿se acuerdan que vimos la profetisa Ana? Perdón, Ana, que canta este Magnificat. ¿Qué significa esto de yo no tengo relaciones con ningún hombre? Bueno, yo les quiero poner esto que dice Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su libro La infancia de Jesús, ¿no? El enigma de esta frase, o quizás mejor dicho, el misterio permanece. María, por razones que nos son inaccesibles, no ve posible de ningún modo convertirse en madre del Mesías mediante una relación conyugal. El ángel le confirma que ella no será madre de modo normal después de ser recibida en casa por José, sino mediante la sombra del poder del Altísimo, mediante la llegada del Espíritu Santo, y afirma con aplomo: para Dios no hay nada imposible, ¿no? Entonces, hay cosas, como decía la oración de Judith, en las cuales nosotros no podemos penetrar en el misterio de Dios. El enigma de esta frase, o quizás mejor dicho, el misterio permanece. Nosotros sabemos por la Escritura que María concibe por obra del Espíritu Santo. Lo afirma tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Mateo, como también el Evangelio de Juan, cuando habla de que se pensaba que, bueno, que José era el padre se pensaba, pero en realidad, o sea, como que deja bastante en claro que no era así. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Esto pertenece como al corazón de nuestra fe, ¿no? Y por eso también ha sido tan, en el siglo XX, y bueno, en realidad desde el iluminismo ha sido como tan combatido el tema de la virginidad de María. Y fíjense que los dos hechos claves de la vida de Jesús, que son, o sea, hay miles de hechos claves, pero bueno, sin los cuales no sería Jesús, que es la encarnación y la resurrección, son por obra del Espíritu Santo. Y en los cuales nosotros no tenemos la menor idea cómo ocurren, porque no tenemos ni la menor idea cómo ocurre la encarnación, y tampoco no tenemos ningún testigo de la resurrección. Nadie lo vio resucitar a Jesús. Son dos hechos que permanecen en el misterio. Pero son, si Jesús no resucitó, van en nuestra fe, como va a decir Pablo. Esto es como central de nuestra fe, la virginidad de María. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, con su sombra. Y yo les dije que esto pertenece a la teología del templo. Fíjense, esto es tomado del libro del Éxodo. El Señor iba frente a ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. Esto dice el libro del Éxodo cuando ellos salen de Egipto y están en el desierto. Y luego, cuando se construya el tabernáculo, también llamado la carpa del encuentro, la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Acá la palabra hebrea, acuérdense de Biblia hebrea, Biblia griega. Bueno, si no entienden lo que estoy hablando, tienen que hacer nuestro primer curso, que es del Génesis a Jesús, donde ahí explicamos el tema de las escrituras hebreas y la Biblia hebrea, la Biblia griega. Pero bueno, en hebreo, la palabra está derivada de shakan, que quiere decir habitar, como la nube, el Señor habita, habita en su templo, shakan.
Y en griego esto se ha traducido como epeskiasen, usa este verbo que significa como hacer sombra. Acá dice, está bien traducido, la nube se había instalado porque precisamente está traduciendo del hebreo, pero, y en hebreo significa shakan, como morar, vivir, el Señor mora, habita, pero al mismo tiempo es como que esta nube cubre con su sombra. La misma tenemos cuando en la transfiguración, mientras hablaba, ¿se acuerdan cuando Pedro dice, Señor, estamos muy bien acá, hagamos 3 carpas? Mientras hablaba Pedro, una nube los cubrió con su sombra, mismo verbo, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. O sea, esto revela la presencia de Dios. Entonces, en María, a María la cubre con su sombra, el Espíritu Santo desciende sobre ella, y el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Vamos a ver cuando veamos el texto de la visitación, cómo esto, ¿no?, cierra con María, arca de la alianza. Bueno, estamos llegando al horario, nuestro horario. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Acá está retomando, lo que hay atrás de esto es la alianza de David, de Dios con David, donde, ahora vamos a ver el texto, le dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Acuérdense, ¿no? Ya le ha dicho, ya nos ha dicho Lucas que María estaba comprometida con José, que era de la familia de David, el origen davídico, adoptivo de Jesús, que lo hace ¿no?, cumplir y ser reconocido como el Mesías davídico. Y justamente la profecía en la cual se abre el mesianismo davídico es esta: yo seré para él un padre, le va a decir Dios a David. Vamos a ver ahora, bueno, esto está tomado también del Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios habla así cuando habla de la coronación de los reyes davídicos. La alianza entre Yahvé y David. Dios le va a decir a través del profeta Natán a David, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, o sea, te mueras, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él, o sea, este descendiente, constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Voy a terminar con esto, ¿no? Ecos de la Escritura. 2 Samuel 7 en Lucas. Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él será grande. Cuando alguien es grande, es como que va a tener una dinastía. Bueno, Jesús es como el grande de la dinastía davídica. Yo seré padre, él será para mi hijo. Esta es la fórmula de la alianza. Cuando Israel recuerde la alianza, va a usar siempre esta fórmula. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré para ti un padre y tú serás para mí un hijo. Todo esto que después va a ser finalmente retomado al final en el Apocalipsis. Yo seré para él padre y él será para mi hijo. En la alianza nos convertimos en hijos de Dios, pero verdaderamente el verdadero hijo es Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ven? Está cumpliendo la promesa de Dios a David. Yo seré para él padre y él será para mí un hijo, pero en este caso verdaderamente hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí.
tu trono estará firme eternamente. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, con esto, y ya habiéndonos pasado un poquito del horario, que les pido disculpas,